Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de Conciencia Colectiva y pues hoy tenemos un invitado especial que estuvo ya con nosotros hace Otra como un vez. mes más o menos. Sí, pero que me parece que pues tiene mucho por aportar todavía. Mm, y en este caso decidimos traer pues para el día de hoy un tema que pues ya hemos abordado en algunos podcasts de manera directa o indirecta y que tiene que ver con el sufrimiento. Sí, porque definitivamente me parece que es uno de los temas pues más importantes o más cruciales en la actualidad que nos hacen como transitar la vida a veces de una manera muy pesada, ¿no? Ya hemos hablado en otras ocasiones y seguramente han escuchado, ¿no? La frase de el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Sin embargo, pues a veces como que no terminamos de entender bien cómo es que el sufrimiento es opcional, porque la gente podría decir, oye, pero pues, yo no elegí estar pasando por esto, o yo no quisiera estar pasando por esto. Si tuviera que elegir, elegiría no vivirlo de esta manera. Pero bueno, ahorita entre todos vamos a procurar, pues, desde nuestra perspectiva, clarificar esta parte, ¿no? ¿Por qué el sufrimiento es opcional? ¿A Ok. qué nos remitimos? ¿A qué pruebas nos remitimos como para decir es opcional? Ok, sí. Bueno, yo hablando detrás de cámaras, le decía que a mí me parece realmente increíble y es algo que obviamente sé que existe, pero es algo que no puedo entender. Cómo es que puede haber tanta violencia pero la gente sigue quedándose ahí. Pueden tener cualquier tipo de abuso psicológico, abuso físico, pueden vivir marginados en drogas, etcétera, pero siguen quedándose ahí y podrían pasar el resto de su vida. Y aún así dicen, yo quiero lo mejor para mis hijos, yo quiero tener una mejor vida, y terminan diciendo, lo bueno es que tenemos salud, ¿no? Entonces, a mí me parece increíble esta parte porque si le preguntáramos al 95% de esa gente, dirían que están bien, que son felices. Pero entonces, ¿de dónde se agarran o dónde surge esta parte de elegir el sufrimiento y a lo mejor mm, agarrar pequeños trocitos de felicidad? Y conformarse con eso, ¿no? Como si fuera suficiente. Ujú. Pues hasta pareciera que se convierte en una zona de confort, ¿no? Porque se sienten hasta cómodos, no, o sea, como que se vuelve parte de su rutina diaria, ¿no? El tener que estar pasando por situaciones que obviamente les causan un sufrimiento, pero pues no quieren salir de ahí, ¿no? Y bueno, la frase que decías de que el sufrimiento es opcional, creo yo que sí es opcional porque uno mismo y siempre va a haber terceras personas que te van a dar una y mil soluciones de Ajá. poder salir de ahí, pero la decisión de querer salir de ahí es de uno. Bueno, yo en mi caso, pues la decisión de querer salir de una adicción, pues Ujú. era mía, ¿no? Siempre fue mía, pero yo no quería. Porque pues eso que les digo, ¿no? Se volvió parte de una rutina en la que yo me sentía cómodo a pesar de que sabía que no la estaba pasando bien. Y me aferraba a seguir ahí. ¿Y cómo se logra salir de ahí? O sea, ya sé que dices a partir de una decisión, pero Híjole. Pues, o sea, yo logré salir de ahí obviamente fue con ayuda, ¿no? Porque pues yo sabía que necesitaba ayuda, ajá, ¿no? Sí, y que solo no podía. También ok. siempre es bueno aceptar.
que tú solo no vas a poder contra algo que ya llevas arrastrando por mucho tiempo. Sí, y que, bueno, que las drogas normalmente pues se puede decir que es la consecuencia Ajá, de algo que viene más atrás. sí, 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 sí. Entonces, entonces si nos remitimos a la raíz, realmente la decisión es más profunda, esa decisión. Entonces, ¿en qué punto uno elige? Y porque no es fácil, ¿no? A veces vivimos como en esta parte de dos mundos distintos, donde uno todo es, porque vas a la escuela y pues ves toda una perspectiva diferente, a lo mejor es armónico, entre comillas, es alegría, juegos, etcétera. Pero llegas a casa y pues hay violencia, hay carencia, y todo tipo de cosas. Entonces, esta parte, ¿cómo realmente logra salir de eso? Sí, no sé si puedas ubicar algo, algún elemento, algo que hayas dicho, esto cambió por completo la manera en la que veía las cosas, o sea, que me liberó de alguna manera, Que me liberó, o que sea, te haya liberado de eso, digamos. Creo que te haya hecho tomar la decisión de decir, ¿sabes qué? El día de hoy elijo ya no consumir alcohol, ya no consumir sustancias y me voy a enfocar en mí, en mi carrera, en mis metas. No, pues bueno. No, pues, o sea, es que la situación que sentí yo que fue lo que me dijo, ya, basta, Ajá, pues fue, pues me golpearon, ¿no? Ujú. Algo fuerte. ok, O sea, sí, pues, o sea, me golpearon dos tipos y yo sentí la muerte cerca. ok, ok, ok. Entonces, lo que le decía muy hace rato, muchas veces tiene que pasar algo muy fuerte para que te des cuenta que tienes que salir de ahí, ¿no? Que tienes que salir del lugar donde te estás aferrando Ujú. a mantenerte. Ujú. Ok. Entonces ya de ahí fue que dije, no, yo necesito cambiar. No quiero esto, no quiero, o sea, ves tu vida pasar y dices, güey, no quiero irme ahorita, en realidad no. Pues te das cuenta que no sabes ni qué estás haciendo de tu vida, ¿no? Ajá. O sea, que llevas mucho tiempo perdido. Que todo ese tiempo ya pudiste haber hecho cosas que siempre habías querido hacer. Y dentro de esta Ok. parte donde tú vivías esta etapa anterior a eso, ¿tú ya te cuestionabas estas cosas o jamás pasaba por tu mente? Antes de ese evento, digamos. Ya me cuestionaba el querer salir de ahí, Ajá, o que había más posibilidades o que podías tener una vida mejor. pues sí, sí, en realidad la mayoría del tiempo sabía que podía tener otra oportunidad mejor o que podía cambiar mi vida, pero pues no, sí, es que te Ujú. digo, entras como en una zona de confort, Ujú. o sea, no quieres salir de ahí. Pero realmente era cómodo vivir así. No, no, porque, o sea, mira, bueno, yo creo que los adictos que me están escuchando me van a entender, ¿no? No, pero yo creo que teniendo una adicción, o sea, la adicción la usas para olvidar un poco el sufrimiento por el que estás Ujú. pasando, creo yo, o al menos ese era mi caso, ¿no? Ujú. Este, pues yo lo usaba para eso. ¿Y qué era lo que te hacía sufrir en ese entonces? Mi situación económica, el no sentirme suficiente para mantener una familia, ¿no? Ujú. El no sentirme listo para ser papá, pues sí, problemas en la casa, con mis padres, ¿no? Ok, Una mala relación, pero entonces en ese entonces ya ibas a ser papá o eras papá. ya era, Ya eras papá. sí, irresponsablemente ya era. Ajá. Sí, me parece interesante esa experiencia que tuviste cercana a la muerte, que es
un tanto reveladora. De hecho, el podcast pasado precisamente hablamos un poco acerca de la angustia y, ¿no? Ok. Y que de fondo me parece que siempre está como esta idea de la muerte. Ujú. Ajá, porque cuando tú experimentas, bueno, tienes esa experiencia cercana a la muerte, es cuando eliges vivir. Ajá, Ajá, es exacto. como que, porque lo interesante está que una adicción es como una muerte lenta, Sí. así quiero pensarlo, Ujú. es como someterte a una muerte lenta. Sabes que esa puede ser una de las consecuencias, ¿no? O es como una forma de acelerar la muerte, Sí, sí, por sí. así decirlo. Entonces, hasta ese momento tú habías elegido la muerte como una salida, digamos. En el fondo, o sea, parece un poco extremo, pero me parece que desde un punto de vista psicológico puede ser así. No, sí, definitivamente. Y cuando te enfrentas cuando te ves de frente a la muerte, ¿no? Puedes decir que te miró casi, casi a los ojos y fue cuando dijiste, elijo la vida. Sí, Y te sí, das sí, cuenta que sí. cuando eliges la vida, empiezan a florecer como otro tipo de cuestiones, otro tipo de posibilidades más alineados o más ad hoc precisamente con la vida, ¿no? Cosas vivas, cosas Sí, 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 sí. propositivas. Pues, sí, 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 sí. O sea, sales como de esa oscuridad, por así Ujú. decirlo. ¿Y de dónde te agarraste? Porque normalmente siempre ocupamos algo para agarrarnos de, para salir de esta oscuridad. Porque sabemos que hay muchas cosas, pero hay algo que pues nos da más como esta fortaleza para lograrlo. Y que no tiene que ser porque muchas veces decimos, ah, fue mi familia, O Ok. Dios. o Dios, como algo trillado, algo secundario, pero realmente hay una razón o una raíz más profunda. Sinceramente, y yo creo que la respuesta, o sea, me han hecho esta pregunta varias veces y creo que la respuesta que la mayoría de las personas espera es que les diga que me agarré de mi hija, pero en realidad Ajá. no. Y quise hacerlo, pero yo sabía que no iba a poder, Ujú. ¿no? Entonces, pues me tuve que agarrar de Ok. mí, de una razón de ser yo. Me parece interesante esa respuesta porque normalmente siempre partimos de ser suficientes para los demás, Ujú, pero la única forma de ser suficientes para los demás es aceptándonos o ser suficientes yo mismo. Y que esa debería de ser la razón de cualquier individuo. O sea, primero yo y de ahí partimos, ¿no? Porque si estás bien tú, pues todo tu entorno va a estar bien. Pero si estás mal, pues el entorno está mal. Porque muchas veces partimos precisamente de esta parte de estoy mal, pero quiero estar bien para la otra persona. La realidad es que pues no tienes nada que aportarle. no, porque tú estás mal. O ¿Qué le le vas a aportas a transmitir? medias. Ajá. Sí, justamente apenas leí una frase que decía algo así como, yo te cuido porque te quiero, ¿no? Pero en ese cuidar a veces de alguien, te descuidas a ti mismo, cuando en realidad tendría que ser, yo me cuido porque te quiero. Ajá, yo me cuido para ti, para estar bien, para ti. Sí, el problema está en que nos enseñaron que teníamos que ver primero por los demás antes de vernos a nosotros mismos, ¿no? Y ahí se conjuga con lo que dice Moy. No puedo dar algo si no estoy completo. Si quiero dar un apoyo completo, tengo que estar completo yo. Si no, lo voy a dar a medias. Ujú. Y digo, aunque lo pudieras dar a medias, también no quiere decir que no esté mal. Si lo das genuinamente, pues lo poco o mucho que puedas ayudar, considero que también es parte de él. Sí, aunque también eso puede partir de una creencia, ¿no? Es cuando hablamos del yo, si es un yo psicológico, me parece que lo que estamos alimentando es Creo. precisamente el ego, la persona, y el ego nunca va a estar satisfecho, porque al Ok. ego siempre todo puede ser mejor o podría ser mejor, ¿no? Ujú.
pero más bien se trata de reconocer ese yo, como tú lo dijiste, el ser. Ujú. Ujú. Es decir, reconocerte como lo que eres y que eso que eres en realidad está completo, no le hace falta nada. Entonces ya no tendría sentido pensar que no puedes dar algo que no tienes. Ya no tiene sentido. Porque si tú piensas que tú no puedes dar amor porque a ti no te lo dieron, es solamente una idea, una creencia. Ujú. Estás partiendo de una identidad, de un personaje. Pero si tú te reconoces como la totalidad, en realidad puedes darlo todo. Claro. Y fíjate que también ahí parten muchos de los problemas, ¿no? Empezábamos este episodio eh, comentando, cuestionando el por qué no logramos comprender ciertas conductas de las personas, ¿no? Y cómo se mantienen con el paso de los años en constante sufrimiento, ¿no? Es común voltear y ver a madres que con hijos, ¿no? O maltratadas, tanto psicológicamente como físicamente, como verbalmente, ¿no? O incluso hombres también, ¿no? Porque también ya es el caso, ¿no? O niños o adolescentes o personas que de cierta forma ya tienen las facultades para tomar decisiones propias y no lo hacen, se siguen quedando ahí en el mismo lugar durante mucho tiempo. Y si algo dentro de mi experiencia a través de ver la vida de los demás, es que también muchas de las veces se aprende a sufrir. Y si lo he visto yo, muchas de las veces también Siempre, más bien. los niños, y creo que todos lo sabemos, no estamos en el mismo canal, los niños no aprenden diciéndoles lo que tienen que hacer, aprenden viendo qué es lo que haces, ¿no? A ti como padre, a ti como madre o a ti como figura tutora o de autoridad del niño, ¿no? Entonces, cuando hay un comportamiento repetitivo en donde, por ejemplo, la mamá tiene que aguantar constantemente la humillación, el grito, el golpe, la niña o el niño crece con esa idea de que posiblemente sea algo normal y lo adopta como algo de su diario vivir. Ujú. Y bueno, pasa el tiempo y hasta que llega un momento en el que tiene que tomar decisiones o incluso tiene que volver a repetir el mismo patrón que ha venido repitiendo su mamá, su papá o algún Y familiar. que se normaliza y hasta cierto Ujú. punto se romantiza. Claro. El otro día estaba viendo, en lo personal me parece, yo decía, ¿por qué alaban tanto esta película? Nunca la había visto, la de Amores Perros. Ok. Mm. En lo particular no me gustó nada, ¿no? Pero se romantiza un montón esta parte de la violencia. Y yo decía, está muy fantasiosa esa película, ¿no? Pero siempre me gusta como hablar con la gente y entonces me di cuenta que era más común de lo que yo pensaba, todo eso, y que es normal, y para ellos es normal. Sí. Entonces, ¿en qué punto se normaliza y en qué punto uno puede vivir como cegado creyendo que eso lo es todo? No sé en qué punto tú te diste cuenta de esto no es así. Mm, Pues es que no es como que me... Híjole, es que no sé cómo... Bueno, si quieres, mientras te llega, Sí. retomando Está un bien, poquito, no pasa nada. retomando un poquito lo que decía Fabián y lo que decías, en qué punto se normaliza. El contexto, el ambiente en el que creces establece un punto de referencia de lo que es normal. Ujú. Ujú. En Ujú. todos los sentidos, desde cómo, cuál es el tipo de casa en el que la gente debe vivir, cuál es el Hábitos. tipo de relación que deben de tener las parejas, los papás, cuál es el tipo de relación que deben de tener los hijos con los papás. Ok. Ajá. Absolutamente en todos los aspectos establece un punto de referencia. Un niño, como dices, aprende de lo que ve, no aplica filtros. Ujú. ¿Sí? Si un niño crece en un ambiente en donde hay violencia, gritos, peleas constantes, el niño simplemente lo vive como una verdad. Para el niño es, pues no, pues así son las cosas, así funcionan las cosas. Ajá.
Si tú no tienes un otro referente que de alguna manera te ayude a cuestionar esa creencia o esa idea, va a ser muy difícil que veas otras posibilidades. Sí. Afortunadamente, hay personas que en su vida se cruzan con situaciones o con personas que les muestran esas posibilidades, quizás lo que te pasó a ti. Es decir, en ese momento, cuando tú identificas ya una creencia de ese tipo, ¿no? La reconoces y la empiezas a cuestionar, te dices, oye, pero si se supone que esto es lo normal, ¿por qué hay gente que no vive de esta manera? ¿Por qué hay parejas que parece que se llevan bien? ¿Por qué hay familias que parece que son unidas o que se llevan bien? Entonces, cuando uno empieza como a indagar en eso, ¿no? Cuando uno se empieza a entrar en eso, se da cuenta de que existen otras posibilidades. Y aún así, muchas veces la creencia está tan arraigada o es tan fuerte que aunque tú sepas que existen otras posibilidades, tu diálogo interno te dice, eso no está hecho para ti, eso déjalo para otras personas. Ajá. O en el fondo a lo mejor tú sabes que existen esas posibilidades, pero en el fondo no sientes que eso realmente se pueda dar en ti o se pueda cumplir. Entonces, pues de alguna manera la gente pues sigue repitiendo esos patrones porque es lo que conoce, es a lo que está acostumbrado, es lo que sabe. Y sabemos que tanto el cuerpo, la mente, pues se entrenan a partir de la acción sostenida en el tiempo. Ajá. Si tienes 20, 15, 30 años viviendo de determinada manera, pues no esperes que eso cambie de la noche a la mañana, porque tu cuerpo está entrenado para eso, tu mente está entrenada para eso. Hablábamos en algún momento del sistema de activación reticular o del síndrome del coche rojo, que me parece que eso es un ejercicio tan básico, tan simple, pero que puede ser muy esclarecedor en ese sentido. Porque ustedes, todos lo hemos corroborado. Cuando te empiezas a enfocar en algo, lo empiezas a ver por todos lados. Ujú. Entonces, no es que no existiera eso. Ya existía, ya estaba ahí, pero no lo veías. ¿Por qué? Porque tu enfoque no estaba puesto en eso. Si tu enfoque está puesto en conflictos, en problemas, en violencia, eso es lo que vas a ver, eso es lo que vas a encontrar. Difícilmente, por eso pasa, ¿no? A veces la gente sale de una relación así y a los 2, 3 meses ya está en otra relación y es lo mismo, precisamente porque el enfoque está puesto en eso. Con los mismos moldes. Eso es lo que vas a traer, ¿no? Ujú. Y que tiene que ver con la ley de la atracción a lo mejor, o sea, con cosas, como dice Mónica, a veces solemos como romantizar, pero en realidad me parece que no tiene gran ciencia, o sea, es algo muy básico. Sí, un claro ejemplo, y ahorita me llegó a la mente, ¿no? Ahorita que estabas hablando de ello, acerca de cómo se ven reflejadas esas cadenas generacionales y que está muy chopado a la antigüita, ¿no? Es común escuchar, o por lo menos en el rancho, dice, es que los de antes duraban, las relaciones de antes duraban toda la vida, ¿no? O era para toda la vida. Pero Y sí, sí, digo, si volteamos a nuestro alrededor y volteamos a ver a esas relaciones que duraron durante toda la vida, muchas de las veces la mujer fue maltratada y la cultura del hombre marcada por el machismo, completamente. Entonces, si un niño crece viendo todo eso, esa no, en verdad, esa es la raíz a lo mejor del niño. Pero si volteamos a ver la vida que tuvo el abuelito y que vivió con sus papás y la vida que tuvo la abuelita y que vivió con sus papás, podemos ver que posiblemente pudo haber sido algo similar o incluso más fuerte, ¿no? Porque también es bien común a experiencia propia que digo, a lo mejor mis padres no me dieron lo que yo quería, ¿no? Porque yo cuando estaba chico, yo decía que no me daban lo que merecían, pero en realidad me dieron todo lo que estaba en sus manos y nunca me hizo falta nada, ¿no? Era un mero capricho que yo quería otras cosas, ¿no? Quería más cosas. Y bueno, partiendo de esto, pues en realidad ellos me dieron más de lo que ellos les pudieron dar, mis abuelitos, ¿no? Entonces, sí ha mejorado, sin embargo, se sigue arrastrando esto y muchos le llaman cadena generacional y creo que tú puedes hablar un poquito más al respecto en este tema.
Y siento que, digo, no solamente la raíz parte de esa parte, no solamente es de las costumbres y digo, nos estamos enfocando nada más a lo mejor en problemas familiares, ¿no? Pero puede ser de cualquier índole y cada uno de ellos tiene una raíz similar, Sí, porque parte de ello. que es muy fácil como justificar esa parte, ¿no? De la cadena generacional. Y que está muy de moda. Ajá, que sería lo más fácil, ¿no? Porque, bueno, Bueno, no es para... justificarlo, sino simplemente voltear, si te das cuenta, simplemente voltear y ver Sí, sí, qué es sí. lo que vienes y en qué momento llegas y cortas. Ajá, sí, porque la mayoría de personas que conozco que va al psicólogo busca como esta parte de buscar toda la historia para sanar algo del pasado. ¿Ok? Pero ¿realmente habría necesidad de ir al pasado? O para justificar incluso, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces empieza de, es que por eso soy así, por eso me comporto de esta Soy borrachín forma, porque todos mis tíos son pero, borrachines. ajá, entonces, pero es bien fácil, ¿no? Clásica, ¿no? Porque entonces empiezas a encontrar un hilo de dónde jalar y dices, es que ya decía yo que no todo era mi culpa. Y a lo Ok. mejor te tocó vivir circunstancias que efectivamente tú no elegiste, pero llega un punto donde ya tienes este poder de elección. Y a lo que quiero llegar es, ¿en qué punto uno decide cómo cortar eso? Y a veces, si es necesario, independientemente del título que tenga la persona, si es papá, mamá, hermano, tío, etcétera, cortar esos vínculos si es necesario. Porque tenemos la creencia de que, pues, por ser La familiar, familia es primero, ¿no? se le debe de Clásica. respetar, se le debe de querer, se le debe de cuidar. Y muchas veces habría que ver si también es necesario a lo mejor huir de ese entorno o ese espacio. Pues yo creo Que, que sí. ajá, Bueno, se aprende también a vivir en ese entorno y que tú no sigas pues no te el mismo ensucies, ¿no? camino, ajá. Y puedes estar en el chiquero, pero sin ensuciarte, ¿no? Ajá. Eh, Aunque pero- bueno, también aquí entra otra parte, ¿no? También de acuerdo al entorno en el que te relaciones, es como te vas a desenvolver también, ¿no? Júntate con sí, 5 personas que consumen sustancias que dañan el cuerpo Entonces, y tú vas a ser el sexto, ¿no? Júntate con personas que están haciendo algo diferente o están haciendo algo que a ti te gustaría hacer, pues tú vas a ser el siguiente. Entonces ok, aquí sí arrastra mucho esa parte de predicar con el ejemplo, pero también llega un momento en el que te das cuenta de ello. Para mí sí es importante, respondiendo a esa pregunta que hiciste hace un momento, para mí sí es importante, a experiencia directa, voltear hacia el pasado, entender y comprender, más no quedarse ahí. Entender y comprender cuál es el origen y una vez que ya lo entiendes, lo comprendes, lo asimilas dentro de ti y en ese momento eliges decir, ¿sabes qué? Yo ya no quiero vivir esto. Ya no quiero Ahorita que dijiste repetir ese, esto. el otro día, a lo mejor es un ejemplo tonto, pero el otro día iba manejando y había tráfico. Y sentía la necesidad forzosa de saber cuánto tiempo me iba a hacer al llegar al sitio que iba. No había necesidad porque no podía hacer nada. Entonces, pareciera que queremos información simplemente por capricho, como para justificar. ok, Pero realmente el que yo conociera si había un accidente, si iba a tardar cierto tiempo, no iba a cambiar absolutamente nada, pero sin embargo, eso parecía reconfortarme. Ok. Y sucede lo mismo con, a veces, conocer la historia o el pasado, que pues no tiene nada que ver con nosotros. Digo, sé que no tiene nada que ver y posiblemente, digo, todo el mundo vivimos situaciones muy diferentes, algunos más fuertes que otras, muchos le llaman el fondo de sufrimiento y creo que no hay un fondo de sufrimiento como tal para cada quien, sino más bien tiene su propio fondo de sufrimiento. A lo mejor para mí
O para ti fue que te dieran una golpiza y que estuvieras al borde de la muerte, ¿no? A lo mejor para mí fue quedarme tirado en la banqueta, ¿no? Ahogado de borracho, Ok. ¿no? Entonces el fondo de sufrimiento es muy subjetivo dependiendo de la persona. Y a lo que voy es, muchas de las veces, y creo que en algún momento lo platicamos cuando empezamos este proyecto de los podcasts, ¿no? El sufrimiento muchas de las veces es opcional y elegimos porque muchas de las veces no vemos otra salida, ¿no? Te recuerdo lo que platicábamos. Pero una vez que te das cuenta que sí hay una salida, ahí ya no hay vuelta atrás. A menos que elijas saber la respuesta y elijas postergar durante toda la vida o el tiempo que Porque, bueno, decidas. ya lo decía, siempre lo supiste, ¿no? Siempre sabes la respuesta. Sí, sí, no sabes, pero decides, como dice él, ¿no? Pues ya, ahí luego. Ajá. Ahorita estoy bien aquí. Y consideras que sí es importante a veces alejarse de ese entorno, tanto físico como de pensamiento y en acción, ¿no? ¿O no? Sí, bueno, mira, yo convivo con gente que aún, pues, tiene vicios, ¿no? Y pues también hay que tener voluntad de, a pesar de estar conviviendo entre esa gente, decir, ya no es lo mío, pues, Es ya que me eso desacostumbré. se da de manera natural, ¿no? Es como la consecuencia. Ajá, Más bien es sí, la sí, sí. consecuencia. Y ya no, ya. Bueno, yo en lo personal, pues en los lugares donde yo ando cuando voy, que me invitan a dar show, o cuando voy a grabar una canción o así, pues mis amigos están tomando o así. Y digo, o sea, es normal, ¿no? O sea, yo ya lo veo normal, pero yo ya no, o sea, digo, Ajá, no, ya no sientes Bueno, la yo pero ya no es lo necesidad. mío. también ya ves normal el no estar consumiendo. Sí, Es ajá, parte de... ¿Y exactamente, cómo ya es es esta una parte costumbre. por ejemplo, dices, yo ya salí de esto, pero en qué punto eso queda como aceptado de decir, voy a ir acá y veo violencia y demás, y ya no te genera como esta parte de asombro? Ah, eso está bien chido. No, Esa sensación no, está a chida. lo que yo me refiero es que, por ejemplo, yo Ajá. si veo violencia, a mí me perturbo. O sea, yo estoy incómodo, estoy inquieto, me perturbo. Y para mí es enfermo ver como estas situaciones. Pero en qué punto, por ejemplo, llegamos a yo salí de ahí y pues, ves al borracho tirado Sí, es como cuando el que era muy pobre empieza a prosperar económicamente y cuando recuerda su pasado de pobreza, siente la misma, como ese mismo sentimiento de carencia y al borde de llegar casi a las lágrimas, ¿no? De reflejo. recordar cuando no tenía nada. A eso te refieres, ¿no? Más o menos. Ajá, más o menos. Y que pues en algún punto fue normal para nosotros y ahora lo vemos y es normal. O sea, no nos genera una sensación, Es que va a depender de la situación. Pero yo creo que si algo también he aprendido y digo, no, no aplica en todo, digo, cuando tienes la posibilidad de ayudar genuinamente, yo creo que lo haces. Pero también si algo he aprendido al respecto es que tienes que respetar el proceso de los demás. Ujú. Porque muchas de las veces, aunque tú les des las respuestas de los exámenes, si ellos no quieren pasar el examen, no lo van a hacer. No, a lo que yo voy es, por ejemplo, me ha tocado ver situaciones donde, por ejemplo, alguien se va a pelear, ¿no? O hay gente que a lo mejor vivió dentro de la violencia, ya no es violento, ¿Mm? entre comillas, pero dice, déjalos que se peleen, déjalos O que sea, se ya lo den, ven normal. ajá, que se den su madre, déjalos, déjalos. Y están ahí ¿Mm? observando quietos, no pasan, para ellos es normal. Entonces, ¿realmente se deja de ser eso normal para nosotros o no? Pues ahí depende de cómo te comportes. Digo, una puedes quedarte como un espectador. Esa sería una opción. La otra
sería meterte en un problema que ni siquiera te corresponde y tratar de separar, arriesgándote de que te puedan dar un golpe y ser parte del problema. Y la otra es simplemente ignorar y te vas, te das la vuelta. ¿Cuál elegirías? Más, yo, Esa es la pregunta. Sí, justo, ¿no? Es eso, digo, O sea, ¿serías como indiferente a eso, digamos? O... pues es parte de su proceso, no me voy a poder, no me voy a poner a darles cátedra ahí después de que se madrearon y que ya no es que, uno o el otro ya se enfureció o se embruteció, porque creo que no es el momento, ¿no? Es un momento lleno de ira, de coraje y creo que no habría cabida para meterte, digo, a menos que sea un conocido o alguien importante para ti. pero volvemos a lo que decía, cómo cambia esa percepción de es un conocido, es un familiar, ahora sí hago algo. Bueno, porque conoces y sabes cómo puede actuar la persona, sabes cómo o de qué forma dirigirte a la persona o a las personas. Ahí sí hay una gran diferencia. Porque, bueno, yo hablando de hace un rato con Emel, decía que yo trato de cuidar precisamente como lo que veo, Bueno, lo que pienso, etcétera, lo que mi consumes. entorno, Ujú. todo lo que consumo. Entonces, al estar rodeado de eso, pues no significa que no exista toda esa situación afuera, Y va a seguir existiendo. pero pues sí influye en mis acciones y que en algún punto pues se vuelve normal. Porque mira, yo hablo aquí y pues no pasa nada. Pero por ejemplo voy al campo a jugar y digo groserías y demás, ¿no? Pero es porque es un entorno totalmente diferente y es esta parte. Entonces, quieras o no, te adentras a esa situación, O formas parte de. Ok. formas parte de. Entonces, si voy a una situación donde hay violencia y digo, ah, pero es que yo no hice nada, sigues formando parte de esa Digo que no habría forma indirectamente. tampoco O sea, de escapar. de manera indirecta sería como aceptarlo, ¿no? Como Ser hacer... indiferente. Híjole, es que yo nunca, la verdad, nunca he sido violento. Y si yo me encuentro en una situación así, a mí me da impotencia. Y como yo nunca he sido violento, me dan ganas de serlo. Porque nunca he experimentado realmente eso. Ajá. Entonces no sabría. Pero por ejemplo, esta parte de que convives con gente Que por está echando ejemplo, chelas ajá, así, no, pues no, de echar chela, pues todo el mundo, ¿no? Pero ya, por ejemplo, que están Ese en es la el problema. que se están drogadicción. fumando Sí, un porque una cosa gallo. es que sea ya alguien adicto Ujú. a alguien que pues es ocasional, ¿no? Ujú. No, pues ya. Bueno, yo ya lo veo como. Normal, No, como... Si me lo preguntaran a mí, que también estuve familiarizado durante mucho tiempo con el alcohol y también con personas que consumen drogas, incluso todavía las conozco y en algún momento también he llegado a salir con ellas y las veo fumando y demás. Para mí ya es algo normal, pero pasa a ser irrelevante porque ya está fuera de mí. ujú. Entonces, que no. Pasa, ya está fuera Pero, de mí, no lo considero necesario. Digo, en su momento a lo mejor consumía el alcohol, consumía la droga, y bien lo comentamos hace rato, ¿no? El alcohol, la droga son consecuencias a malestares más profundos, ¿no? Eso me queda claro. Eh, Cuando entendí que no necesitaba ni alcohol ni mucho menos drogas, aunque fueron muy pocas, para poder tener una sana convivencia, a partir de ahí cambiaron muchas cosas. Y eso no quiere decir que no haya costado, que no me haya tenido que alejar de personas, pero también no le encontraba sentido seguirme juntando con ese tipo de personas si ese ya no era mi ambiente. Entonces tenía que empezar a buscar algo que verdaderamente me llamara la atención. ¿Cuáles fueron las cosas o cuáles fueron los motivos que a mí me impulsaron a salir de eso? Pues simplemente tener una visión. Para mí era tener una visión de cómo me gustaría verme de aquí a cierto tiempo, a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Porque retomando lo que decía M, ¿no? Hace un momento, das una mirada hacia el pasado y te das cuenta que han pasado, no sé, un cuarto de siglo, ¿no? Un 25, 20, en mi caso 24, 23 años de mi vida, un cuarto de siglo. y me había dado cuenta que
que no había hecho nada relevante, ¿no? Bajo la premisa de la definición de éxito generalizado que Bueno, tenemos. aquí una pregunta interesante. Si bien dijimos que las drogas es una consecuencia de un sufrimiento más profundo, Ujú. ya no está esta parte de las drogas, etcétera. ¿Se cortó realmente ese sufrimiento? En mi caso, Ajá. mm, Un caso de... O sigue existiendo este sufrimiento, pero pues ahora ya En otras formas. con otras formas. sí, por siempre, bueno, yo creo que va a haber sufrimiento de diferentes maneras, ¿no? No puedo estar bien todo el tiempo. ¿Pero consideras que las cosas que te atormentaban, No, ya no. esas ya no te Ya hoy atormentan, me ya no río de sufres? ellas. Pero llegan cosas nuevas. Y ahora, pues, creo que el yo escribir, ¿no? Que es mi caso. Que me decías algo entre semana, ¿no? Y que no sabrías qué hacer sin la poesía. Ajá, justo. Entonces, tengo que sacarlo de alguna manera, ¿no? Bien. O sea, siempre hay salidas para el sufrimiento, ¿no? Siempre va a haber algo que te permita salir de ahí. ¿No? Ujú. La mayoría, bueno, yo creo que la mayoría de la gente que sufre se desahoga hablando, ¿no? Por eso van al psicólogo, creo yo. No sé. Porque ahí sacan, no, fíjese que me pasó esto y me pasó esto, y ahí sacan su sufrimiento. Y digo, yo lo hago, mi psicólogo, pues es escribir, Ujú. ¿no? Y ahí lo saca. Sí, que el detalle es que pareciera que la idea del sufrimiento sigue ahí arraigada, ¿no? Como si Sí. fuera algo que hay que experimentar para poder estar bien. Por eso se perpetúa durante toda la vida, Ujú. porque si la gente quiere tener pequeños momentos de felicidad, pues entonces antes hay que sufrir. Pero ya Sí. sabemos que no hay evidencias de que eso sea verdad. Y ya lo hemos platicado, eso lo ves en los niños, ¿no? Pues un niño típico es feliz. Y ya. Y si nosotros quisiéramos corroborar esa idea de que para ser feliz hay que sufrir primero, pues habría que someter a los niños al sufrimiento. Y Y los niños no que Y sufren. no tendría sentido. algo muy curioso de esta parte de que se normaliza y creemos que el sufrimiento es necesario, es otro ejemplo, pero por ejemplo, me toca ver gente que vive en la ciudad, que están acostumbrados al caos Ujú. y los llevas una semana a un pueblito, un rancho y están atormentados. Sí, así ¿Por qué? están Porque ahí. extrañan el ruido, el movimiento, les parece la vida muy lenta. Entonces, la mayoría de las personas ni siquiera se imagina que podría estar bien. Hay cierto goce, encuentran cierto goce en el sufrimiento, porque justamente la mañana estaba viendo un video de un niño y su papá argentinos que van a un partido del Boca y los entrevistan en la plaza del estadio, pero ni siquiera están dentro del estadio. Y el niño está, pero así, los argentinos son muy apasionados en ese sentido, o sea, para ellos el fútbol es sagrado, ¿no? Es una religión casi, casi. Ujú. Y entrevistan al niño y él de manera muy eufórica dice, rifé mi Play para poder venir aquí y mi papá vendió su moto para poder estar aquí, ni siquiera tenemos boleto, pero esto es ser hincha del Boca, no sé qué. Entonces eso genera emoción, ¿no? Ujú. Y tú ves la pasión con la que viven eso y por un lado sientes como entre una especie de ternura por la inocencia del niño, como una especie de admiración por decir, pues está chido que alguien pueda apasionarse tanto por algo, pero si ves la otra cara de la moneda, cuando pierde su equipo, o sea, Ese es lo un sufren, sufrimiento. realmente lo sufren. ¿Y si el papá vendió su Y si, casa? y si ya lo piensas de manera más objetiva, dices, es un partido de fútbol, o sea, no es real, o sea, esto no es real, ¿no? Los colores, sentir los colores de una camiseta, identificarte con un equipo de fútbol, con su historia, si ni siquiera son los mismos jugadores,
O sea, pero si se dan cuenta, todo tiene que ver con una historia, con una creación ahí Es otro buen ejemplo simbólica, de la ¿no? historia, ¿no? De cómo decidimos identificarnos con algo. Y ya saben, identificación viene de, bueno, identidad viene de identificarse, ¿no? ¿Con qué decides identificarte? Y la mayoría de la gente decide identificarse con el sufrimiento, porque se tiene esa idea arraigada, tenemos un montón de mártires en la historia, ¿no? Entonces, de alguna manera, cuando alguien sufre en vida, trasciende, Ujú. trasciende por lo menos en el imaginario social, en el imaginario colectivo, y de alguna manera nos identificamos con eso. O la idea de la religión, que es como esa línea central de, pues esta vida es para sufrir, para pagar tus pecados, para remediar tus males, pero lo bueno viene después, ¿no? La idea del más allá, Y de que, la vida y eterna, que del paraíso. hablábamos esta parte de la identificación con el cuerpo físico. Ok. Cuando sentimos dolor, pues creemos que lo es todo. Ajá, sí, lo que le decía, ¿no? Que sufres por un dolor de, no sé, a mi edad, rodillas. ¿No? Pero, o sea, te preocupas por lo que te está pasando en tu cuerpo físico y no sabes que, igual, no sabes que el dolor viene de más adentro, ¿no? Pero ya no te preocupas por eso. Y quiero hacer un paréntesis porque igual y habrá gente que, que piense, no sé, en, por ejemplo, las personas de muy escasos recursos, ¿no? Que viven en la calle, que les tocó vivir en la calle, ¿no? Que va a decir, bueno, entonces y ellos y su sufrimiento es opcional, si crecieron en la calle. Y, pero tú haces una entrevista a una persona de esas y no sufren, porque, o sea, viven mejor que uno. Le preguntas, ¿y qué te atormenta? No, pues nada. Y dices, güey, ¿cómo? Pero uno se enfoca en que no, es que él está sufriendo. ¿Y tú cómo sabes? Justo ahí es donde está lo que platicábamos hace un La gran momento, ¿no? Que el prueba. sufrimiento simplemente es una idea. ¿Tú cómo sabes saber que está sufriendo? Sí. Ahora, hay gente que, no sé, un borrachito de la calle. ¿Y a poco y su sufrimiento es opcional? Sí, porque él tiene familia. Y digo, lo digo por experiencia propia. Tiene familia. Y su familia, te apuesto que siempre estuvo diciéndole, vente a la casa, ya no te salgas. Aquí tienes todo, aquí te doy de comer. No, yo quiero seguir chupando. Pues órale. Que a lo No mejor, llegue. que a lo mejor la familia era el origen de su sufrimiento. Ajá, sí, también, ¿no? Por estarle dando Yo todo. creo que todos conocemos a un Don Juventud, ¿no? Así. Sí, como conclusión de mi parte, el sufrimiento viene del apegarte a las Ok. cosas, a las personas, a las circunstancias, a los resultados. A recuerdos. O sea, está íntimamente ligado con las expectativas que tenemos de las cosas, porque queremos que las cosas sucedan de tal forma y cuando no suceden de tal forma, entonces sufrimos. Ajá. Ujú. Pero si aceptáramos que hay muy pocas cosas que están realmente en nuestro control, realmente no tendría ya ningún sentido sufrir por otras cosas. Y pues nos podemos ir a extremos, o sea, la muerte de un familiar. Ujú. Te duele, eso es inevitable. Ajá. Pero de eso a quedarte estancado en un sufrimiento constante de reproches, de lamentos, de culpa, me parece que ya es opcional. Ajá. Independientemente de si hiciste lo correcto o no, que lo ideal sería empezar a hacer lo correcto desde ahora, ¿no? Y justamente publicó un video ayer, ¿no? Que entrevistan a Cholo Simeone, el técnico del Atlético de Madrid, y que dice que él tiene un pensamiento que le enseñó su mamá cuando murió su papá, que él le dijo a su mamá, oye, pero ¿cómo es que estás tan tranquila si murió papá? Y le dijo, es que
yo lo di todo, yo lo di todo, por eso es que puedo estar tranquila. Y él así dice, o sea, cuando me tocó jugar, jugué y lo di todo. A veces me salieron bien las cosas, a veces me salieron mal, pero siempre di el 100%. Siempre estuve ahí presente. Y me parece que así tiene que ser como las personas que viven en condición de calle. Los vagabundos, digamos que simplemente viven el momento presente Ujú. y ya, sea lo que sea que hagan, aunque no tenga sentido para nosotros, para ellos eso es su realidad, su totalidad. No hay otra cosa. Por eso no hay sufrimiento, Exacto. no hay expectativas, no ambicionan nada, decía Gandhi, ¿no? Menos posesiones y menos pasiones. Ujú. Si te lograras desapegar de esa manera, me parece que ya nada te causaría realmente un sufrimiento, ¿no? Y que es lo que hablábamos hace un rato. Todas las necesidades nosotros no las creamos. Sí. Y para cerrar igual de mi parte, en lo personal me emocionaba mucho este podcast porque pues yo les mencionaba que afortunadamente nuestro entorno siempre fue bueno, entonces parecía que pues estaba como en una burbuja Ujú. y a veces la gente pues me escucha o me dice y pareciera muy fantasioso o tienden a decir, ah, pues, no has vivido nada malo, ¿no? Pero no requieres vivir las cosas para llegar a un entendimiento. Y por otra parte, está donde sí se vive, pero también puedes llegar a un entendimiento. Conoce los dos lados también. Ajá. Y me gustaría principalmente que pues nos dijeras o nos compartieras algo para la gente que lo pueda necesitar. Esta parte de... El otro día dijiste que siempre se puede... ¿Cómo me dijiste? Al final se puede estar bien. Al final todo, ajá, al final todo se soluciona, algo así, no me Ajá. acuerdo. Este, pues sí, o sea, sí, nunca, creo que el sufrimiento no es eterno, ¿no? No, al menos yo creo que el sufrimiento es un proceso como todo, ¿no? Y pues o sea, un proceso siempre va a tener un final, más que en mi vida, voy a hablar de mí. En mi vida el sufrimiento ha tenido varias pautas, pero al final siempre, o sea, sé que es como una racha, ¿no? Es una rachita, órale, pues estoy mal por X cosa. Pero sé que no me va a durar para siempre, ¿no? Y es opcional de mi parte el buscar cómo hacer más ameno ese sufrimiento, ¿no? Ok, pero para ti realmente existe la posibilidad, así que lo creas realmente, existe la posibilidad de vivir sin sufrimiento. O sea, piensa en ti. Así ya ni un segundo sin sufrir. Obviamente habrá cosas que te Pudiera ser duelan, que sí, habrá cosas que te duelan, sí. pero sin Es sufrimiento. que es justo lo que decías, ¿no? El apego. De que, o sea, estoy apegado a cosas que sé que en algún momento, si las pierdo o me va a hacer sufrir, obviamente, ¿no? Pero, Pero ¿por qué vas a elegir sufrir? ajá, O sea, te exactamente. va a doler, quizás no es lo que esperas, pero Me va a doler hasta llegar a la aceptación de que ya se perdió. Ya una vez aceptando, ya digo, pues ya, güey, pues ya se perdió, güey, ¿no? Ya, ¿qué puedo hacer? No lo puedo recuperar. Si ya se perdió. ¿y será necesario perder algo para poder reconocer eso o entender eso? Está chido. No, creo que se puede. Bueno, mira, espiritualmente hablando, yo en lo personal, este,
ya creo que ya me desapegué de mis padres y de mi hija, que creo yo que son personas que a mí me dolería mucho perder, ¿no? Entonces, y quise hacerlo justo para eso, para que el momento en el que, porque pues es una realidad, ¿no? Que va a llegar un momento en el que ya no los voy a tener terrenalmente, ¿no? Aquí, y ya no quiero sufrir en ese momento. Y que eso no implicaría dejar de quererlos, No, o no, no. procurarlos, o estar con ellos, o disfrutarlos. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Sí. Y Sí, que no. Al contrario, ahora lo haces desde la libertad, ahora lo haces desde el desapego, y me parece que todo fluye mejor. Sí, obvio. Y me parece que un buen ejemplo tiene que ver con las cuestiones materiales, que siempre tienen solución. O sea, nos preocupamos demasiado por eso y siempre tienen solución. Entonces, cuando lo empieces a corroborar y dices, a ver, ¿y por qué me preocupo tanto por esto? ¿O por qué decido sufrir por esto si tiene solución? Y en realidad, casi cualquier cosa tiene solución. Y pierdes el enfoque, ¿no? O sea, en lugar de centrarte en la solución, te centras En el en problema. el problema y sufres porque quieres. Sí. Vale, ya también para cerrar, ¿no? De mi parte, yo creo que va más hacia quienes nos están escuchando. Si tú ya detectaste que estás viviendo una situación o estás viviendo una vida de sufrimiento, yo creo que es momento de que te cuestiones estas preguntas. ¿Realmente estoy dispuesto a seguir soportando esta situación? ¿Realmente vale la pena aguantar tanto tiempo esta situación? ¿Y cuáles son las acciones que necesito para poder salir de esta situación? Considero que son preguntas importantes que te pueden marcar la salida a algo que ya traes arrastrando desde hace mucho tiempo y no has querido soltar. Sí. Y pues, anteriormente, ya nada más para cerrar, les había puesto, imaginemos que te estás ahogando y apenas puedes asomar la cabeza y puedes estar ahí flotando el tiempo que quieras. Pero entonces te das cuenta que tienes un lazo colgado de los pies y en el lazo abajo hay una mochila. ¿Cuál sería lo más correcto para poder salir del agua? ¿Seguir intentando flotar y estar sobreviviendo o cortar Sería sumergirte un poco en eso, y cortar? desatar anclas y salir. dejar No eso tendríamos atrás. por qué ver qué hay en la mochila. O utilizas la mochila Ah, como iba a decir un eso. salvavidas, ¿no? Iba a decir, Pero es ¿qué un habrá claro en la ejemplo, mochila? es un claro ejemplo. Hay varias opciones y te hace salir de todo el entorno. Ajá, porque muchas veces, o sea, nos sumergimos, como dice Abraham, Y ya piensas que y entonces... Y nos llevamos la mochila. Ajá, y empezamos a observar la mochila utilizas la mochila y para- podemos pasar muchísimo para tiempo impulsar. sumergidos. Sí. Hasta que te ahogas. O la otra es, te desataste, pero te cuelgas la mochila y sigues intentando luchar contra eso, salir Bueno, y te ahogas. O nada más por curioso, bueno, bajas, lo intentaste, ¿no? abres la mochila, ves que hay adentro y, esto es lo que traía amarrado. Sí. No, pues mejor lo Vamos suelto. a agarrar la mochila como tu salvavidas y utilizas las manos para... O Sí. dejas la mochila, sales, pero nunca te despegas de la orilla porque sigues aferrado a querer sacar la mochila. Y que sabemos perfectamente que en esa situación, sí o sí, tendrías que cortar la mochila. Es un caso de vida o muerte. Sí, hay que Te digo que en Hay que muchos de los cortar. casos la mochila podría ser el impulso, ¿no? Pero una vez que ya tomaste el impulso, Pero no porque eliges la